Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el curso de SAP SD y seguimos con el tema de los pedidos. Ya tenemos ahora mismo todas las configuraciones básicas para poder crear nuestro primer pedido, o al menos para que el sistema nos deje crear nuestro primer pedido. Evidentemente, hay muchísimas configuraciones que, como os comentaba en puntos anteriores, son de nivel experto y que, pues bueno, no se pueden tratar en un curso tan rápido, ¿no? De unas 10 horas o así. Pero ya veréis que todo lo que hemos ido configurando durante estas lecciones lo veremos plasmado ahora mismo en el pedido que creemos, ¿vale? Así que vamos a ello e iremos explicando conforme vayamos encontrando las cosas, ¿vale? Accedemos, como ya sabéis, a la transacción VA01. Pulsamos Enter. Y aquí, como ya hemos visto en alguna ocasión, pues bueno, debemos informar la clase de pedido que hemos creado en este curso y el área de ventas, que como ya sabéis también, os lo he repetido muchas veces, pero es importante hacer memoria, está formada por la organización de ventas, el canal de distribución y el sector. Así que una vez informado todo esto, ya podríamos continuar con la creación del pedido. Como veis, todo esto son datos organizativos. También podríamos aquí informar nuestra oficina de ventas, que también la hemos creado en este curso, y podríamos también informar nuestro grupo de vendedores, ¿vale? Que también lo hemos creado durante el curso. Así que si queréis, lo informamos. La oficina de ventas, si recordáis, era la CSIT y el grupo de vendedores, si no recuerdo mal, es el Z99. Perfecto. Pulsamos Enter y accedemos a esta pantalla. Lo primero que vemos, tanto el solicitante como el destinatario de la mercancía ya están informables, ya podemos informarlos. Así que vamos a informar el solicitante que creamos en este curso, que va a ser exactamente el mismo que el destinatario de la mercancía. Después, otra cosa que podéis ver aquí es que podemos informar aquí el pedido manualmente, ¿vale? Que sería una asignación externa. Pero también podemos dejar que el sistema nos informe de forma automática el rango, el número de este pedido, ¿vale? Que seguirá evidentemente lo que realizamos o lo que configuramos sobre el rango de números y en este caso, pues de asignación interna. Y después tenemos estos dos campos de número de pedido de cliente y el fecha de pedido. Bueno, de momento no los informaremos. Como veis hay muchísimos botones, evidentemente no los explicaremos todos ellos, pero os animo a investigar y hacer miles de pruebas sobre esta transacción, porque si vais a ser consultores SAP SD algún día o ya lo sois, os pasaréis muchísimas horas tratando esta transacción, buscando errores, solucionando problemas o mejorando simplemente el flujo de este grandísimo módulo. Este botón es muy importante ya que nos va a llevar a visualizar los detalles de la cabecera de este documento, ¿vale? Y aquí tenemos una especie de resumen del valor que le vamos añadiendo al pedido, ¿vale? Porque claro, si aquí abajo, a lo mejor no me estoy adelantando un poco, pero si aquí abajo vamos informando varias posiciones, por ejemplo, la primera de ellas con un valor 100, la segunda con valor 50, la tercera con valor 100, pues se irá sumando aquí hasta el total de las posiciones, ¿vale? Y después tenemos aquí, pues, muchísimas pestañitas, ¿vale? Pues la que estamos actualmente es la pestaña de ventas, tenemos resumen de posiciones, detalles, solicitante, aprovisionamiento, expedición y motivo de rechazo. Bueno, vamos parte por parte. Aquí deberemos establecer estos dos campos que son obligatorios. Para empezar, la fecha de preferencia de entrega. Y aquí estableceremos el formato. En este caso seleccionamos formato diario, ¿vale? Que es la T. Y aquí deberemos simplemente informar la fecha, que ponemos, por ejemplo, 17 del 4 del 2024. Aquí pues tenemos diferentes campos, el centro suministrador, el peso total de la mercancía, el volumen total de la mercancía, la fecha de precio, los Incoterms, que ya veréis que es un campo que nos va a obligar a informar, por lo que no lo informaremos para demostrar una cosa al final de este vídeo. Y después tenemos estos campos que también hemos ido viendo, el bloqueo de entrega,
¿vale? Y aquí pues podríamos establecer un bloqueo para la entrega. Ya veréis que en este mismo curso tenemos un apartado para las entregas, ¿vale? De momento lo dejaremos en blanco. Tenemos un bloqueo para la factura, lo mismo, en este curso veremos el tema de facturas. Bueno, pues este campo nos sirve para poder bloquear la factura. Tenemos aquí la condición de pago, ¿vale? Que esto también nos lo pedirá que lo informemos sí o sí antes de grabar el pedido, por lo que de momento lo dejamos en blanco. Tenemos el motivo de pedido, que esto ya lo hemos tratado, ¿vale? Y aquí, pues como veis, tenemos test motivo de pedido curso de SAP, ¿vale? Y no recuerdo si creamos, sí, el 500, motivo de pedido CSIT. Pues podríamos informarlo también. Este motivo de pedido lo hemos creado en este mismo curso. Y después, como decíamos al principio de este vídeo, tenemos aquí el área de ventas, que está conformada por estos tres campos, ¿vale? La organización de ventas, el canal de distribución y el sector. Esto lo informamos en la pantalla anterior, en los datos organizativos, ¿vale? Y aquí tenemos una parte muy importante de la creación del pedido en SAP, que es las posiciones. De esto hemos hablado muchísimo. Y aquí, si recordáis, lo que hicimos nosotros es establecer un incremento de posición de 10, por lo que aquí deberíamos informar, si no lo hará el sistema de forma automática, ¿vale? La primera posición, un 10. Si informásemos una segunda posición, al ser el incremento de 10, tendríamos que informar 20, en la siguiente 30, en la siguiente 40 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, nosotros informamos manualmente la posición número 10 y algo importantísimo, totalmente obligatorio, es el código de material. Esto está muy ligado a SD, evidentemente, pero forma parte principalmente del módulo DMM. Y la configuración correcta de un material es algo tan complejo que es imposible tratarlo en este curso o en cualquier curso de SD, ¿vale? Esto tendría que tratarlo pues un consultor DMM, ¿vale? Aunque sí que es verdad que los perfiles de SD normalmente suelen tener bastante conocimiento de MM, ¿vale? Pero bueno, lo que os decía, pues aquí informaremos un material que yo sé que está bien creado, que está dado de alta en esta área de ventas y entonces no nos causará ningún problema durante la creación de este pedido, ¿vale? Después deberíamos informar la cantidad del pedido. Pues en este caso vamos a poner cantidad igual a 1, ¿vale? Y después pues tenemos diferentes campos. Unidad de medida de venta, la denominación, que se informará automáticamente. Bueno, pues tenemos diferentes campos, ¿vale? Considerar repartos, número del material de cliente, el tipo de posición, que ahora veréis que por defecto se informará nuestro tipo de posición, y esto ya sabéis por qué es, ¿vale? Si no, pues repasáis el vídeo de tipo de posición y bueno, diferentes campos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el centro, lote, importe, la moneda, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues como veis, muchísimos campos. Aquí podríamos informar el motivo de rechazo, ¿vale? Pero bueno, también podríamos informarlo en otro lado que ahora veremos, etcétera, etcétera. Así que, si pulsamos Enter, como veis, se nos rellenan diferentes cosas de forma automática. La primera es esta, unidad de medida. Bueno, pues se nos rellena con UN, unidad, ¿vale? Después se rellena también la denominación. Se rellena también si consideramos o no repartos. El tipo de posición, o uno de ellos, que hemos creado en este curso, que es el ZTAN, ¿vale? Y bueno, este ya está rellenado, etcétera, etcétera. La clase de condición, que en este caso se ha informado la clase de condición PR00. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se ha informado de forma automática la clase de condición PR00? Bueno, pues vamos a abrir un nodo nuevo. Accedemos a la SPROM, IMG referencia, nos vamos al nodo comercial, nos vamos a funciones básicas, determinación del precio, control de la determinación del precio y vamos a ver aquí el tema este de, si no recuerdo mal, estaba en definir clases de condición. A ver, no, aquí no estaba, perdón, estaba justamente aquí. Aquí deberemos configurar lo siguiente. Como veis, nosotros tenemos el área de ventas siguiente informada. CSIT, CD, CD, ¿vale? Tenemos el esquema de cálculo que actualmente utilizará nuestro pedido, que es el ZCSIT, y tenemos la clase de condición PR00 asignada.
¿Qué pasa? Que aquí si, por ejemplo, asignamos nuestra clase de condición ZCSI y guardamos, introducimos en una orden y cerramos esta ventanita, al volver a crear el pedido, que lo haremos rapidísimamente, ¿vale? Veréis que nos cambiará la clase de condición. Esto ya nos viene informado por defecto. Informamos solicitante, destinatario de mercancía, la fecha del día de hoy. Si queréis también podemos informar el motivo de pedido, que si no recuerdo mal era el 500, ¿verdad? Sí. La posición 10, el tipo de material 1120, la cantidad del pedido 1. Y si pulsamos Enter, veréis que se nos han rellenado los mismos datos que anteriormente, tipo de posición ZTAN, y vamos a mirar a clase de condición ZCSI, ¿vale? Esto demuestra que todas las configuraciones que hemos ido realizando durante el curso, pues se plasman, ¿no?, en este pedido. Y podemos, por ejemplo, establecer aquí un importe. Vamos a establecer, por ejemplo, el importe de 100. Muy bien. Nos dice el siguiente mensaje. Ok, parece que está correcto. Vale, muy bien. Vamos, por ejemplo, a resumen de posiciones. Y aquí pues tenemos la pantallita esta, que es básicamente lo mismo que esto de aquí, pero bueno, se ve de forma más grande, ¿no? Se informa pues un poco mejor, ¿no? Podemos verlo más fácilmente, por decirlo de alguna manera. Después tenemos el tema de detalle de posición. Y aquí pues tenemos pues otras informaciones, es una forma diferente de ver esta posición, ¿no? Pues tenemos la fecha del precio, la cantidad del pedido, la unidad de medida, el motivo de rechazo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, el puesto de descarga, el punto de recepción, el centro, etcétera. Bueno, después tenemos la pestaña solicitante, ¿vale? Y aquí pues también tenemos cierta información al respecto. Tenemos la pestaña de aprovisionamiento, que también nos da pues otra info. Tenemos la de expedición, que nos da, pues como veis, otra información. Y después la de motivo de rechazo, ¿vale? En donde aquí podemos informar nuestro motivo de rechazo, ¿vale? Pues no sé, ponemos aquí, por ejemplo, la X1 o, no sé, la ZZ, ¿vale? Que es la que creamos en este ZI, perdón. Motivo de rechazo ZY, que es la de CSIT. Bueno, pues como veis, tenemos muchísimas pestañitas en donde, aparte de poder visualizar de forma distinta toda la información que hemos ido rellenando, pues también nos permite informar campos que en otras pestañas no nos permite, ¿vale? Y después tenemos aquí unos botoncitos, pues bueno, que cada uno tiene su propia utilidad, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí podemos crear una posición nueva, ¿vale? Aquí podríamos borrar la posición si la seleccionamos. Bueno, aquí podríamos visualizar los detalles de la posición, también podríamos hacerlo haciendo doble clic. Bueno, pues tenemos pues muchísimos botones, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos exposición de condiciones, determinar lotes, detalles de la posición de configuración, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tenemos, como os digo, muchísimas opciones que podéis vosotros ir investigando, ¿vale? Entonces, ¿cómo accedemos a los propios detalles de la posición? Bueno, pues podemos seleccionar esta línea y pulsar aquí, o bien hacer doble clic. Y si hacemos doble clic, veréis que navegamos a esta otra pantalla. Aquí tenemos crear pedido CSIT, dos puntos, datos de posición. Y aquí tenemos un sinfín, pero como veis, un sinfín absoluto de pestañitas, ¿vale? Mirad, o sea, es una tremenda locura, ¿vale? Tenemos aquí una pestaña de ventas A, ventas B, expedición, factura y, por ejemplo, tenemos esta pestañita de condición. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, pues que esto, siguiendo nuestro esquema de cálculo, nos ha rellenado ciertos campos por defecto. Uno de ellos, el más importante entre comillas, es este de aquí. Esta línea nos la ha creado de forma automática al rellenar nosotros, aquí, a ver si lo encontramos, el importe. Y como la clase de condición que ha seleccionado por defecto es la ZCSI, pues automáticamente en las condiciones nos lo ha rellenado. Y además con el importe que hemos establecido anteriormente. Y todo esto, pues bueno, nos viene también a través del esquema de cálculo. Si el sistema seleccionase otro esquema de cálculo pues de forma automática, pues esto sería distinto. Y además, si las clases de condición que conforman el esquema de cálculo tuvieran pues una funcionalidad u otra,
pues nos aparecerían aquí más o menos clases de condición, ¿de acuerdo? Evidentemente lo que hemos hecho en este curso, como veis, es algo básico, pero todo esto podéis complicarlo muchísimo, ¿vale? Bueno, pues aquí nos aparece la clase de condición, que está relacionada con lo que hemos estado configurando anteriormente, ¿vale? Con el esquema de cálculo, la clase de condición, la tabla de condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, tenemos un sinfín de pestañitas. Tenemos aquí imputación, en donde podemos establecer una división, un centro de beneficios, una orden, objetos PA, un elemento PEP, etcétera, etcétera. Tenemos también aquí la pestaña de interlocutores. Y como veis, pues nos aparecen aquí las funciones de interlocutor comercial que hemos configurado también en este curso, además de que nos viene informado nuestro interlocutor comercial, ¿vale? Y las funciones, como veis, es la AG de solicitante, la R de destinatario de factura, etcétera, etcétera. Tenemos aquí textos, datos de pedido, y aquí pues, podemos poner un sinfín de datos, tanto del solicitante como del destinatario de la mercancía, ¿vale? Por ejemplo, lo que hablábamos de referencia, pues podemos establecer una referencia a nivel de solicitante o a nivel de destinatario de mercancía. Bueno, como veis, es ultra, ultra compleja y completa esta transacción, ¿vale? Bueno, pues eso, tenemos un sinfín de datos y de pestañas por las cuales navegar e informar, pues, diferente información, valga la redundancia, ¿vale? Y después también os quiero enseñar, antes de grabar el pedido y ver qué pasa, este botoncito de aquí que es muy, muy importante, ¿vale? Que sería el botón de visualizar detalles, perdón, de cabecera de documento. Y si pulsamos, pues navegaremos a otra pestaña, a otra pantalla, con diferentes pestañas. Esto es parecido a lo que hemos visto anteriormente de la posición de pedido, pero en este caso a nivel de cabecera. Cosas que tenemos por aquí. Bueno, pues tenemos la clase de pedido, el área de ventas, la fecha de documento, el usuario que lo ha creado y en qué fecha, ¿vale? La oficina de ventas y el grupo de vendedores que hemos informado, el motivo de pedido que hemos informado. Después tenemos aquí la determinación de precio y estadísticas. Aquí podemos confirmar, ¿vale?, que el esquema de cálculo que ha pillado por defecto el pedido es el ZCSIT, que es el que creamos. La moneda del documento podríamos modificarla aquí. Por defecto nos ha cogido el euro. Y aquí, pues bueno, tenemos un sinfín de campos, como la lista de precios, el grupo de clientes, la zona de ventas, etcétera, etcétera. Y tenemos, pues también un sinfín de pestañitas. La pestaña de expedición, con el puesto de descarga, departamento, peso total, etcétera. La pestaña factura, en donde podríamos informar los Incoterms, ahora lo veremos, y también la condición de pago, temas de contabilidad, el grupo de imputación, esto lo veremos más cuando veamos el tema de facturación. Las condiciones, ¿veis? Podemos también aquí navegar a las condiciones a nivel global, a nivel de cabecera, no de posición, que son cosas distintas, y lo mismo imputación, interlocutor, datos de pedido, status, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os animo a que investiguéis sobre esta transacción, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a grabar y veremos qué pasa. Vale, grabamos y nos dice lo siguiente: el documento aún está incompleto. ¿Desea grabar el documento incompleto o bien desea tratar los datos? Bueno, pues vamos a tratar los datos, ¿no? Vamos a completar correctamente el documento. Faltaría más. Y al pulsar nos encontramos con lo siguiente. Dice, aún debemos completar los siguientes datos: el peso bruto, el peso neto, el puesto de expedición, el centro, los Incoterms y las condiciones de pago. ¿Recordáis que hemos visto estos tres últimos campos y hemos dicho, va, no los informamos, a ver qué pasa? Bueno, pues son campos obligatorios y debemos informarlos. Así que hacemos doble clic, perdón, volvemos a grabar, perdonar, tratamos y hacemos doble clic aquí y ya nos lleva directamente al peso neto y al peso bruto. Y aquí no nos mataremos mucho, pondremos 10 y 10, da igual, aunque no tenga mucha lógica. Volvemos para atrás y ya esos dos campos no nos aparecen. Y ahora nos dice, bueno, pues informa el puesto de expedición. Vale, pues venga, vamos a informar el puesto de expedición. Ostras, pues venga, faltan datos. Bueno, no nos preocupemos, ya lo veremos. Vamos a informar primero el centro. Bueno, pues informamos el centro CSIT y pulsamos Enter. ¡Hombre! El puesto de expedición se ha rellenado automáticamente, evidentemente, porque hay una vinculación entre nuestro centro ZSIT y nuestro puesto de expedición CSIT. Como veis,
todo, absolutamente todo lo que hemos ido realizando durante el curso lo estamos plasmando ahora en la práctica. Es decir, por mucho que el tema de estructuras organizativas pues dé un poco de pereza, sí, da un poco de pereza porque es muy teórico, pero es que después tiene su aplicación en la práctica. El centro, que está vinculado al puesto de expedición, pues bueno, tiene una lógica y se ha informado automáticamente, ¿vale? Si volvemos para atrás, pues lo mismo con los Incoterms. Ostras, pues tenemos que informar los Incoterms. Bueno, pues informamos ahora lo que sea, ¿vale? Y también con la condición de pago. Bueno, pues informamos la condición de pago. Perfecto, ok. Los portes han sido determinados nuevamente, volvemos para atrás, grabamos y nuestro pedido se ha grabado correctamente. Ya tenemos nuestro primer pedido de este curso de SAP SB creado, ¿vale? Pues nada, os animo a practicar mucho con esto y como os decía, y os he dicho en varios vídeos, pues a ir modificando campos de las configuraciones que hemos ido realizando a ver qué es lo que sucede a nivel de pedido, a ver qué pasa en la práctica, ¿de acuerdo? Pues nada más, hasta aquí esta lección, este vídeo.